Un cordial saludo a la estimable teleaudiencia. No hay duda que los Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Entonces, ¿por qué el tremendo sentimiento antiinmigrante que se nota con respecto a la inmigración latinoamericana? A pesar que el racismo y la esclavitud fueron hace tiempo superados en los Estados Unidos y que la política de segregación racial que se mantenía en los estados del sur fue federalmente abolida, un sentimiento racista se mantiene todavía en un gran porcentaje de la población blanca de origen europeo en los Estados Unidos. Y si bien oficialmente censurado, se mantienen muchos sentimientos individuales que juntos hacen conciencia colectiva. En alguna forma, un sentimiento de que lo europeo es superior se mantiene incluso en nuestros países latinoamericanos. En nuestro país, en la década de los 30 se prohibía la entrada de negros, chinos y árabes y no se decía nada de europeos. Incluso todavía, en la ley de migración se estipula la raza a la que pertenece el extranjero y aunque da lugar a señales de inconstitucionalidad, en el 2006 fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, la cual consideró que la pregunta sobre la raza no es prerequisito para conceder la residencia o la nacionalidad, sino que es una pregunta únicamente informativa. Esto podría ser así, teóricamente, pero en la práctica basta ver la obtención de visas para ingresar a nuestro país. En general, a un europeo, independientemente de su calidad humana, no necesita visa. Un palestino, por un ejemplo diferente, todavía, a pesar de la demostración de calidad generalizada dada a través de la historia por la comunidad de origen palestino, necesita de una visa consultada y restringida, y rara vez obtenida en los gobiernos anteriores. Y en Estados Unidos el indio fue prácticamente arrasado. Como ya había domesticado el caballo que había huido de zonas españolas conquistadas y se había convertido en salvaje, al principio la guerra fue pareja, pero luego con la invención de la locomotora, de la ametralladora y la matanza adrede del búfalo, su sustento, al indio se le diezmó y su presencia casi solo se ve en las reservaciones. Y al negro se le trajo esclavo, y a pesar que ahora se le respeta por sus luchas reivindicativas permanentes y se le considera tan solo un afroamericano, el sentimiento racista ha sido una constante denominación, si bien ahora restringido públicamente. Sin embargo, para empezar, el término negro se aplica a personas con solo un 64avo de sangre negra, esto es, a un solo, un ascendiente negro y 63 blancos. Y lo mismo suponemos se considera para los mestizos. De esa forma vemos cómo personas con tez clara y con características más blancas que negras siguen siendo negras. Por otro lado, si bien el Ku Klux Klan es una organización racista prácticamente desaparecida en los Estados Unidos, no lo fue así en un principio. A pesar de la eliminación de la esclavitud, las leyes de Jim Crow, un sistema legal de segregación racial vigente en el sur de los Estados Unidos desde 1890 hasta casi llegar al 1970, dictadas por el Congreso de los Estados Unidos, que durante la reconstrucción de la nación después de la Guerra Civil había aprobado medidas de libertad social, económica y legal para los negros, comenzó a retractarse. El gobierno federal retiró sus tropas del sur, permitiendo el restablecimiento del dominio blanco. En el caso Plessy contra Ferguson, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió la segregación racial total. En 1915, la película El nacimiento de una nación mencionaba una frase de una historia del pueblo americano. He aquí sus palabras. Al fin surgió de la noche a la mañana un gran Ku Klux Klan, un auténtico imperio del sur para proteger al país sureño. Su autor, Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de América. En los años 1920, el Klan reactivado aseguraba tener 8 millones de miembros, entre ellos Warren G. Harding, presidente de los Estados Unidos. El Klan se extendía por todos los Estados Unidos, aunque con preeminencia en el sur, y su objetivo racista negativo incluía, en primer lugar, negros, pero también católicos, judíos, comunistas, unionistas, inmigrantes y otros perturbadores del status quo. El Ku Klux Klan aún existe en forma de aislados grupos de simpatizantes y se calcula que son unos cuantos decenas de miles. La ACLU,
Unión Americana de Libertades Civiles ha otorgado apoyo legal a varias facciones del Ku Klux Klan en defensa de sus derechos de manifestaciones, desfiles y marchas otorgados por la primera enmienda de la Constitución, así como de su derecho a proponer candidatos a puestos públicos. Claro, el mundo ha progresado y los movimientos como el Ku Klux Klan tan solo son minoría, pero a pesar de sentimientos de nobleza individual que se encuentran en muchos estadounidenses, un sentimiento racista invade el pensamiento de muchos norteamericanos, no solo de sentirse superiores, sino de tener miedo a la gente un tanto diferente. Si oleadas de canadienses entraran a los Estados Unidos por la frontera norte, los Estados Unidos no construyeran un muro. Lo recibirían amablemente y hablarían luego de una unión de ambos países. Pero si es de México, latinos, a levantar los muros y las barreras proteccionistas. El 29 de julio del 2007, los medios locales anunciaban masivamente que había fracasado el nuevo intento de reforma migratoria en los Estados Unidos, dejando en una inseguridad ratificada a 12 millones de indocumentados. Últimamente los medios de comunicación informan constantemente de reaparecimiento en algunos casos y recrudecimiento en otros de un racismo latente y ahora a uno violento, especialmente relacionado con afroamericanos y más que todo con latinoamericanos. Desde la llegada del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el intento de una reforma migratoria varias veces intentado resultó un fracaso. Y ahora con mayoría republicana en el Congreso americano y en periodo preelectoral, la posibilidad de lograrla, al menos por ahora, resultan prácticamente cero. Incluso hay estados cuyas leyes estatales adquieren un hondo resentimiento racista, incluso contrario a la Constitución de los Estados Unidos. Veas entre otros Arizona, Alabama, etc. Lástima que los latinos en Estados Unidos se encuentran desunidos e incluso muchos con residencia legal y con capacidad para votar no ejercen el voto. Y otras veces votan por elementos racistas anti-latinoamericanos y anti-inmigrantes. Lo vimos con Schwarzenegger, que llegó a la gobernación de California por el voto latino. Lo primero que hizo fue quitarle el permiso de obtener licencia de conducir a los indocumentados latinoamericanos y demostrar racismo público, incluso contra latinos residentes legales. Y volvieron a votar por él. En muchos condados e incluso en Estados Unidos, en otros estados se limita o anula el acceso a los servicios públicos a los indocumentados. Se endurecen las leyes, se disuelven hogares, hasta se detiene a personas por sus características raciales latinas, aunque sean residentes legales o incluso ciudadanos norteamericanos. Fuera de ello, los movimientos racistas están adquiriendo nuevamente preeminencia. Incluso el reaparecimiento del Ku Klux Klan, que arremete principalmente contra indocumentados. Antes su foco de atención principal lo constituían afroamericanos, ahora son los latinoamericanos. Otro movimiento que está creciendo no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa, y óigase bien, son los grupos neonazis, cuyo plan es desarrollar un terrorismo contra el status quo y con un sentimiento racista, antilatino y antiafroamericano, pero incluyendo también un sentimiento aumentado antijudío, antisionista, antiárabe y antimusulmán. El problema podría complicarse en el próximo futuro, porque el problema del terrorismo se enfoca en vigilar a personas con características físicas del Medio Oriente o del norte de África, preferiblemente que usen barba, aunque sean ciudadanos pacíficos y honestos. Además, al WASP, blanco, anglosajón y protestante, se le considera digno de toda confianza, olvidándose que buenos, regulares y malos hay en todas las razas y en todas las religiones. Por asuntos de inmigración ilegal, se incluye al latino en los Estados Unidos y en Europa. Ahí también se persigue al negro africano. De todo fue conocido el asesinato del joven latino ecuatoriano Eric Ricero en Londres, Inglaterra, el 1 de julio del 2005, por tener características físicas de terrorista, como si existiera una relación directa entre el físico y el comportamiento humano. Este sistema adquirió una motivación tecnológica falsa durante el nazismo y ha sido científicamente descartado. Veamos tan solo dos ejemplos de este nuevo tipo de terroristas.
el atentado terrorista en Oklahoma City, en Estados Unidos, especialmente en el edificio federal Alfred P. Murrah de los Estados Unidos, perpetuado por Timothy McVeigh, Terry Nichols, Michael and Lori Fortier, en abril 19 del 1995, donde murieron 169 personas, incluyendo 19 niños menores de 6 años, y heridas más de 690 personas. Y segundo, los atentados recientes en Noruega con la muerte de 77 personas y muchos heridos, cometidos por Anders Behring Breivik. Ambos casos fueron cometidos por WASP, blancos anglosajones y protestantes, y no actuaron solos, aunque se diga lo contrario. Sin embargo, en este último caso no se mencionó la palabra terrorista cuando se supo que era europeo y cristiano, y tan solo se le llamó extremista. Equivocadamente y a veces dolosamente solo se reserva la palabra terrorista para su uso en conjunción con la palabra musulmán. El error fundamental es aplicar a un solo grupo la maldad y no ver que también hay malos en todos los grupos posibles. Esto no hace no ver el problema en forma global y por ello se puede fallar en solucionar el problema. Los planteamientos simplistas nos llevan al error. Pensar que todos los terroristas son musulmanes y que estamos en la guerra global de civilizaciones es un silogismo falso. Los combatientes no son el Islam y Occidente. En su lugar, la lucha es entre la gente de buena voluntad de todo el mundo y los malos fanáticos violentos que existen en todos lados. La lucha histórica entre el bien y el mal. Y descartemos además que estos extremistas, cristianos y blancos, son locos y actúan solos. Con la facilidad de comprar armas pesadas en Occidente y el libertinaje y tolerancia existente con todos los habitantes normales, la persecución es únicamente contra los diferentes, aunque sean buenos y pacíficos, es fácil derivar que estos grupos pueden estar preparándose para futuros atentados casi impunemente. Cuidado, en el futuro aparecimiento en masa del pálido europeo, cristiano, neonazi y terrorista. Hitler, europeo, alemán y cristiano, consideró que los malos eran los judíos y decidió acabarlos matando a millones de judíos inocentes y de buena condición moral. Los malos siempre se escapan a tiempo. Tal vez ni siquiera mató a alguno. Hitler fracasó, gracias a Dios, pero ahora no se puede fallar contra el terrorismo destructor y asesino. Pero no nos equivoquemos, este se encuentra en todos lados. Por eso nosotros condenamos el terrorismo, venga de donde venga. La ventaja es que los violentos son mucho menos que los pacíficos, aunque son los que más bulla hacen, y los medios de siempre le dan la más amplia cobertura, haciéndolos parecer que son innumerables. Tenemos que saber diferenciarlos y neutralizarlos, no meter a todos en el mismo recipiente. El tratamiento del cáncer conlleva en diferenciar las células normales y dejarlas intactas y las células tumorales y destruirlas. Si destruimos tejidos sanos, el supuesto remedio muchas veces resulta ser peor que la enfermedad. Si ponemos a todos los árabes y musulmanes como terroristas y a todos los latinoamericanos como inmigración indeseable y que todos los blancos europeos o de ese origen son buenos y pacíficos, estaríamos condenados al fracaso. Buenos, regulares y malos hay en todas las razas y en todas las religiones y no me cansaré de repetirlo. Muchas gracias.